Entonces vamos a orar y a dar gracias, sí, a Dios, agradecerle lo que Él hace con nosotros. Hoy, Dios, estamos acá reunidos en este espacio que es tuyo. Te agradezco por la vida de Sara, por su compromiso con la edificación de la iglesia, su servicio a la extensión del reino y al discipulado de las generaciones. Te doy gracias porque a través de este espacio tú has ordenado, has abierto este espacio para que podamos aprender de ti algo, Dios, y así te conozcamos más, podamos ser más como tú y podamos vivir más en libertad. Te agradecemos hoy por esta oportunidad a cada uno de los que estamos acá. También si hay algunos que no están hoy, que puedan ver la grabación también. Oramos también por ellos. Bien, amén. Bien, entonces, bueno, este tema es un tema, digamos, fácil y difícil. ¿Por qué difícil? Porque casi nunca nos han enseñado de esto. Entonces vamos a aprender. El año pasado lo hicimos en septiembre y fue un muy buen tiempo, o en agosto, no recuerdo, pero fue un muy buen tiempo, realmente que fuimos edificados, las preguntas fueron muy buenas y hacía bastante que yo no lo hacía, como desde antes de la pandemia no lo hacía, Sara me insistió y, y no es que todas las veces me guste hacer este tema, sí me gusta, claro, es de las enseñanzas que más me gusta hacer, pero como es algo que no tenemos tanto, entonces siempre tengo como un miedo a que no se entienda, ¿bien? Entonces, gracias a este espacio, pues podemos hacerlo con tiempo, ¿sí? Vamos a usar 4 lunes para hacerlo, porque normalmente a veces solo tengo 2 horas para enseñar esto y no alcanza, o sea, uno no alcanza. Entonces acá vamos a tener el tiempo de hacerlo y eso es algo bueno, ¿bien? Y vamos a ver la creación desde la Biblia y vamos a entender cómo la Biblia nos enseña, ¿sí? Que Dios se revela a través de la creación. Lo dice en Romanos 1:19, ¿cierto? Y 20. Pero, ¿cómo es eso cierto? Entonces vamos a hacer el ejemplo con la creación. Eh, y esta enseñanza tiene también otra forma de hacerse que es al revés, sin Biblia. ¿Sí? De pronto hacemos una siguiente ya sin Biblia. Y yo sé que aquí hay algunos que estuvieron, creo que Carlos estuvo la vez pasada, y yo sé que de pronto algunos estuvieron, pero bueno, ya saben de qué se va a tratar. Pero este tema hay que verlo varias veces. Bien. El- la primera vez que yo enseñé este tema fue en 2007. Pero empecé a traer este tema en los 90 y básicamente fue un libro eh, que se llama El primer libro del primer libro y es la explicación del primer libro de Génesis. Génesis son 5 libros y el primer libro va desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:4. ¿Sí? Ese es el primer libro del primer libro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este mes, ¿sí? En estos 4 lunes vamos a ver un poquito esa reinvestigación. Obviamente no vamos a ver todo, ¿sí? Como si fuera a escribir un libro, pero sí vamos a hacer un panorama de ello. Entonces necesitamos Biblia, ¿sí? Una Biblia que usted pueda marcar, ¿bien? Y vamos a ir despacio, pero vamos a cubrir en los 4 lunes todos estos versículos, ¿bien? Vamos a hacerlo desde la Biblia. También yo puedo hacer esta misma enseñanza sin Biblia, desde la creación, desde las ciencias. Bien. Entonces, vamos a hacerlo desde la Biblia. Y es bien importante ver cómo la Biblia está escrita para que la razonemos. Y si la razonamos, entonces podemos acceder a la verdad. Los tesoros de la Biblia son inescrutables. Hay tanta riqueza en la Biblia que uno va y va a estos versículos y sigue entendiendo, sigue entendiendo. Y así, hoy en la mañana tuve una enseñanza de filosofía. mm, Estoy enseñando a 2 niñas, ¿sí? 2 jovencitas filosofía. Y en Deuteronomio eh, 30:15, eh,
ahí define qué es el bien y qué es el mal, Dios, en ese versículo. Pero hay tanto que decir de ese versículo y yo digo, wow, pero ¿cuántas veces he enseñado esto? Pero hoy enseñando dije, no, eso toca escribir, toca hacer otro libro. ¿Sí? Entonces, porque pues no todos van a estar acá en la enseñanza, no podemos estar todos presenciales, gracias a Dios hay esta tecnología, pero también pues que quede un legado para las personas que puedan leerlo y pues para las siguientes generaciones, ¿no? Bien, bien, entonces vamos a iniciar, vamos a ir a Génesis 1:1 y yo voy acá a eh, compartir y voy a iniciar con una pequeña presentación, solo vamos a ver la introducción eh, de ello. Entonces, aquí está. Y vamos a hablar acerca de la creación. Bien, bien. Entonces, aquí tenemos la creación, ya debe estar llegándoles la... Y bien, esto hace parte de un ministerio que se llama Razones para Creer, que Dios me permitió ser fundador de este ministerio. eh, en 2007 hicimos este ministerio que se llama Razones para Creer. El Centro de Pensamiento Cristiano lo iniciamos en el 97, pero en 2007, 10 años después, fue necesario escindir la parte de apologética del centro y hacer un ministerio exclusivo para ello. Y que se llama, pues, Razones para Creer. Básicamente porque he servido como misionero universitario en la evangelización y el discipulado de las personas en las universidades y pues a las personas en las universidades, la mayoría no se alcanzan solo con, eh, con el Evangelio, y no porque el Evangelio no sea poderoso, sino porque ellos no creen, ¿sí? Entonces, allí en la universidad es el lugar del debate de las ideas, ¿sí? Y tenemos que dar razones para que la gente crea. Entonces participamos en ellas, en las actividades universitarias, en diferentes universidades, pues dando el punto de vista de Dios desde la ciencia, diferentes disciplinas, las diferentes ciencias, ¿sí? Y dando razones para creer. Y también equipando a los cristianos y a los ministerios cristianos, de misioneros cristianos, en las universidades para que tengan razones para defender su fe. Bien, entonces eso se llama razones para creer. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver los tipos de creación cristiana. Aquí no vamos a hablar de la evolución, de pronto algún día hacemos una evolución y ver por qué la evolución es mentira. Bien, pero vamos a hablar ya de la creación cristiana. O sea, todo lo que vamos a hablar lo creen los cristianos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver diferentes tipos de creación cristiana que hay y vamos a ver cómo la Biblia nos narra cómo fue la creación y por qué el Espíritu Santo inspiró a Moisés a escribir esto de esta forma y por qué hoy podemos entender, ¿sí?, la creación como un hecho tan importante y de tanta evidencia, ¿sí?, para Dios. Bien, entonces yo empiezo siempre con estas dos frases. Esta es la frase de Luis Pasteur: un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca de nuevo a Él. Bien. Luis Pasteur. Entonces quiero contar un poquito la historia de Luis Pasteur. Eh, Él es uno de los químicos más renombrados de la historia. Dios también me permitió a mí, además de ser filósofo, pues también químico. Y luego pues me permitió estudiar un pregrado también en teología. Eh, entonces, es un colega mío. Entonces me gusta Pasteur porque pues estudiamos lo mismo, pero obviamente Pasteur es una eminencia. ¿M? Entonces, me gusta su historia. ¿M? Hay varias anécdotas y hay varios memes que han salido sobre él. Y de pronto la más famosa es la de cuando él va en el tren y saca su Biblia para leerla y un joven le dice, no, pero señor, ya el anciano, ya pastor anciano, dice, usted todavía cree en esas fantasías. La ciencia ha comprobado que eso es mentira. Y pastor dice, no, me interesa que me expliques. Y le da su tarjeta. ¿Mm? Luis Pasteur, director del Laboratorio Nacional de Química. Bien. Entonces,
es interesante la historia de Pasteur, porque Pasteur es un químico que hereda el boom científico en Francia, ¿sí? El boom científico en Francia se dio como reacción al boom científico en Inglaterra, ¿sí? Y hablando específicamente de la química, ¿sí? Entonces, pues hay exponentes tan importantes, ¿sí? Eh, como el- el- varios, pues, ¿sí? Por ejemplo, en Inglaterra como Dalton, ¿sí? O Lavoisier en Francia. Y él hereda toda esa herencia de ese conocimiento científico francés, ¿sí? Pero ya, ¿sí? Han llegado a otra etapa. Ya Francia eh, ya no es más una monarquía, ¿sí? Ya no hay una creencia en Dios. ¿Sí? Entonces, allí el pensamiento francés cambia, ¿bien? Y se vuelve un desafío a través de la ciencia creer en Dios. ¿Sí? Entonces Pasteur, pues era un químico muy renombrado y lo nombraron director del Laboratorio Nacional de Química de Francia y pues trabajaba en química, ¿bien? Y era cristiano. ¿Sí? A pesar de la gran oposición que empezaba a crecer por la idea francesa de no creer ya en Dios, ¿sí? Al ellos haber hecho quitar la monarquía y caer en la anarquía para luego ir a la tiranía con Napoleón y luego, Napoleón ser derrotado por los rusos y, y entonces empezar una nación ya sin rey, pero con una idea humanista. ¿Sí? Una idea del ser humano, la idea del racionalismo, ¿bien? Y ese fue el siglo XIX, mediados del siglo XIX, donde estas ideas crecieron mucho en Francia. A él le tocó básicamente ser un vanguardista de la defensa de la fe. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, que Darwin, siendo inglés, no fue aceptado en Inglaterra. Sus ideas fueron aceptadas fue en Francia, ¿sí? Porque Inglaterra creía en Dios, más Francia ya no. Bien, bien, entonces él le tocó ser como un estandarte, una atalaya, ¿sí? De recordarle a la nación acerca de Dios. Bien. Bien, entonces, esta idea de Pasteur fue bien importante porque él dice un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia retorna de nuevo a él. El Laboratorio Nacional de Química quedaba sobre el río Sena en París. Entonces, em, Pasteur pues esa parte, si usted va hoy a París, esa es la parte de las terrazas donde están esos restaurantes gourmet franceses, sí, que ahora pues está de moda en todo el mundo hacer esas terracitas y que pues la gente come en las terracitas, ¿bien? Un ejemplo de eso es San Antonio, Texas, cómo han imitado esa idea sobre el río que nació allí en París. Entonces él, pues esas terrazas no eran restaurantes como es hoy, sino era el Laboratorio Nacional de Química. ¿Sí? Y cada terraza era un diferente laboratorio y donde investigaban. Un día, entonces, Pasteur sale a las terrazas y ve el río teñido de rojo. ¿Sí? El río está rojo. Y pues uno se escandaliza. Y luego ve un pequeño arco, ¿sí? De donde salía el rojo. Entonces, claro, eso, ¿sí? La gente sale, ¿qué pasó? Llega el gobierno a parar ese pequeño arco y pues salía el rojo. Uno que es lo primero que se cree, pues no, ahí mataron gente y esa es la sangre de las personas. Pero resulta que no, resulta que era una cruzada de unos jóvenes misioneros de Moravia, ¿sí? Que habían querido volver a seguir el ejemplo de los moravos, ¿sí? 3 siglos antes. Eh, los moravos fueron unos jóvenes que quisieron ir a predicar el evangelio a otros lugares y se regalaron como esclavos para ir a hacerlo. Entonces,
ellos estuvieron recaudando dinero porque querían ir al África a llevar alimento, porque había una crisis de hambre en África. Entonces Dios les dijo que tenían que comprar tomate en París y llevarlo hasta África. ¿Sí? Entonces la idea era llevarlo a Camerún, ¿sí? Colonia francesa, o sea que después iba a ser colonia francesa, pero a empezar a llevar hacia Camerún alimentos. ¿Bien? Entonces estos muchachos pues son detenidos, o sea, no detenidos, sino retenidos por llevar tomate. ¿Mm? Entonces, pues el tomate lo estaban apilando uno sobre otro, cajas sobre cajas, y pues el tomate es algo bien delicado de transportar porque su cáscara es muy débil, ¿sí? Y pues se rompe muy fácil, ¿sí? Entonces, obviamente, pues salía tomate al río. Entonces no era sangre, sino jugo de tomate. Pero Pasteur se interesa en estos muchachos porque eran jóvenes, ¿sí? Eran gente joven con energías y ya Pasteur era viejo, ¿sí? Entonces, Pasteur se interesa, habla con ellos y ellos entonces le dicen, no, es que tenemos que comprar 17 toneladas de tomate para que lleguen 4 a África. Se nos van a dañar 13 toneladas en el viaje. ¿Mm? Entonces, eso era pues algo como, wow, no, ¿cómo vamos a permitir que se nos dañen si allá están en hambruna, requieren tomate? Y ahí Dios, sí, le habla a Pasteur y dice, la razón por la cual has estado tantos años aquí en este laboratorio es para este momento. ¿Mm? Y Pasteur empieza a hacer una investigación de cómo hacer para que la fruta no se pudra. ¿Mm? Y ellos puedan llevar el tomate, pues más cantidad de tomate al África. ¿Bien? Entonces allí Pasteur empieza a investigar respecto a los alimentos, ya no, ya dejó la investigación de química teórica, ¿sí? Él trabajó mucho en la estereoquímica, cómo los enlaces se hacían y cómo es la teoría de los enlaces químicos, y empezó a investigar sobre los alimentos y cómo hacer para que no se dañase. Dios le reveló 3 ciencias. Es a la persona a la cual Dios le ha revelado más conocimientos. Es a Luis Pasteur. Le reveló, la primera ciencia que le reveló es la bacteriología. Pasteur fue el primero en comprender la revelación de Dios de que habían bacterias. Antes de Pasteur no se conocía ese mundo. Él fue el primero en concluir que habían unos organismos muy pequeños que afectaban la calidad de los alimentos. Y a partir de eso empezó a escribir acerca de la protección de los alimentos ante las bacterias. Siguió investigando y Dios le reveló una segunda ciencia, que fue la microbiología. No solo habían bacterias, sino que había todo un ecosistema totalmente entrelazado, ¿sí? De funcionamiento y que era un ecosistema químico calculable. Entonces él hizo las primeras matemáticas de las bacterias, ¿sí? Unas matemáticas complejas. Y, y pudo calcular a qué tasas de crecimiento se regeneran las bacterias, tienen la siguiente generación, y eso sirvió para muchos procesos eh, donde se usaban bacterias, ¿sí? Y hongos. Esa es la microbiología. Eh, y también él comprendió que había que proteger los alimentos de la acción, sí, de las bacterias. ¿Cómo? Pues matando las bacterias, uno. Entonces, a través de fungicidas, ¿sí? Bactericidas, antibióticos, ¿sí? Químicos para que las bacterias no pudiesen prosperar. ¿Sí? ¿Cómo hacer para, después de que le reveló la microbiología, cómo hacer para quitar una parte del ecosistema para que el ecosistema no funcionase y las bacterias no creciesen? Bien. Pero comprendió que había que proteger los alimentos y le reveló una tercera ciencia. Y esa tercera ciencia fue el diseño industrial. Bien. ¿Por qué? Porque él fue el primero que empacó.
un alimento. Antes de Pasteur no habían empaques en los alimentos. ¿Sí? Él se dispuso a Dios y Dios le reveló. Entonces él dijo, podemos tratar los alimentos con bactericidas, con química, ¿sí? Podemos dañar el ecosistema para que las bacterias no prosperen, o sea, con microbiología o bacteriología, la primera, y también podemos proteger los alimentos con empaques. Y empezó el diseño industrial, ¿sí? Entonces, gracias a Pasteur hay supermercados. Antes solo habían mercados. Entonces, gracias a Pasteur hay éxito, usted va al éxito y gracias a él hay eso. Antes solo había mercado, Fruver, ¿sí? Y no había más. Pero ahora podemos tener alimentos más tiempo sin que se dañen, gracias a que tenemos frascos, tenemos empaques, tenemos químicos, ¿sí? Tenemos sellos para que no entre aire, tenemos diferencias de presión, ¿sí? Entonces, un refresco, una gaseosa, porque tiene gas. Tiene gas por dos cosas. Primero, porque la sensación de pasar con gas da una sensación de refrescante, ¿sí? En la garganta. Pero segundo, y primeramente, porque eso después nos dimos cuenta de haberle puesto gas a las bebidas azucaradas, es lograr una atmósfera diferente dentro de la botella a afuera de la botella. Por eso las tapas son unos sellos donde no se escapa ese gas. ¿Para qué? Para que haya presión hacia afuera y entonces nada le pueda entrar porque tendría que vencer la presión interna de la botella. Entonces las bacterias no pueden entrar. ¿Cómo se preserva una gaseosa si es agua con azúcar y colorante? ¿Y qué es lo que las bacterias comen? Azúcar, ¿sí? Entonces, ¿sí? Con gas. Y eso fue algo que Pasteur introdujo. ¿Bien? Entonces, fue alguien muy importante para la ciencia y que desarrolló sobre todo la ciencia en diferentes campos, pero es alguien poco reconocido. Tal vez lo reconocemos mucho por el proceso de pasteurización de la leche, porque lleva su nombre, pero eso solo fue uno de los procesos que él hizo. Bien, Eh, pero, pero no fue tan reconocido porque creció en una Francia que no quería saber de Dios y Dios le reveló a él estas cosas y él le dio la gloria a Dios. Entonces, claro, a los científicos humanistas era alguien incómodo, pero que tenía la verdad respecto a la conservación de los alimentos. Bien, entonces Pasteur le puso empaque a las cosas y entonces podemos tener supermercado. Entonces, gracias Dios. Gracias Dios porque nos ahorras tiempo, si no tocaría ir todos los días a hacer el mercado y ahora podemos ir una vez a la semana, una vez al mes a hacerlo y tenemos más tiempo para la extensión del reino. Entonces, cada vez que usted llegue ahí al supermercado, diga, gracias Dios que Pasteur te obedeció. ¿Ven? ¿Por qué? Porque así se extiende el conocimiento de Dios. Entonces, él hizo esta frase, un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia retorna de nuevo a él, porque la Francia de ese momento estaba usando la ciencia para alejarse de Dios. Pero lo que él demostró es que si profundizamos en las ciencias, retornamos de nuevo a Dios. Y eso fue lo que Dios le reveló con la bacteriología, la microbiología y el diseño industrial. Entonces quería hacer esta introducción reconociéndolo a él, porque creo que es un científico con mucha falta de reconocimiento. Bien, quiero escribir una biografía, es otro proyecto que tengo, una biografía de Luis Pasteur, ¿sí? Sobre todo de sus pensamientos científicos, pero de sus devocionales. Sus devocionales existen, están en Francia, están en francés, yo no sé mucho francés, pero se pueden traducir. Y lo que él pensaba acerca de Dios, sería muy importante hacerlo, ¿no? Un proyecto a futuro. Bien, entonces, ¿qué vemos? Que Dios, ¿sí? Está interesado en que comprendamos las ciencias y por eso narró la creación como está narrada en Génesis capítulo 1. Y aunque la creación es el tema más enseñado en la historia de la cristiandad, el segundo tema es el arca de Noé, pero el primero es la creación, ¿sí? Es pocas veces comprendido. Entonces vamos a aprovechar este tiempo en este mes para comprender este tema. Bien, bien, entonces, eh,
voy a continuar acá con la presentación, ya vimos la primera, y ahora vamos a mirar qué sucedió en Francia. Eh, y, ah, bien, me toca ampliarla, ya la amplío. Ya, ahí. Y luego acá tenemos a Voltaire. ¿Quién era Voltaire? Voltaire era un líder del movimiento racionalista. El movimiento racionalista era sin Dios. ¿Mm? ¿Qué era el movimiento racionalista? Básicamente fue el resultado, ¿sí?, de varios movimientos de pensamiento y de la competencia peyorativa entre Francia e Inglaterra. Bien, básicamente hacia el año 1100, los benedictinos, Dios les revela que ese conocimiento que había en los claustros, en los monasterios, eh, había que ordenarlo, ¿m? Porque solo estaba ordenado a aquellos que iban a estudiar para hacer su carrera de sacerdotes, pero los sacerdotes tenían que seguir estudiando. Pero una vez eran sacerdotes, no estaba ordenado el conocimiento. Entonces, ellos empezaron a academizar el conocimiento y de ahí viene la palabra academia. Bien, y académico. Entonces, estos benedictinos empezaron a enseñar en órdenes lógicos los conocimientos, todo en latín, ¿sí? Pero enseñaban. Bien. Después de un tiempo, unos siglos, un siglo después empezaron las universidades en Italia y ya las universidades fueron centros para enseñar a las personas determinadas, labores y conocimientos para una vida profesional y una vida de servicio al Estado. ¿Bien? Eso fueron las universidades. Y, pero no toda la gente tenía acceso a las universidades. Entonces, luego, estos curas, estos sacerdotes católicos, al ordenar el conocimiento, empezaron a diferenciarse de la demás gente que tenía acceso al conocimiento porque ellos entendieron el hilo conductor, a diferencia de los otros que no lo entendían porque no hicieron una línea de tiempo lógica la hicieron los benedictinos. Entonces, esa diferencia produjo un movimiento científico llamado el enciclopedismo. El enciclopedismo es cíclope es muy grande, ¿sí? Entonces era alguien que tenía el conocimiento como, dentro de él, el conocimiento como un cíclope. Bien, y cíclope es de la mitología griega. Entonces, de ahí viene enciclopedismo. Básicamente eran eruditos, ¿sí? Y porque pues habían estudiado. Entonces, estos sacerdotes son los maestros más predilectos de las universidades. ¿Mm? Porque habían estudiado. Pero luego viene otro movimiento y es, bueno, no toda la gente va a ir a la universidad, entonces estos mismos sacerdotes en los monasterios van a enseñar, ¿m?, a determinadas hombres allí, jóvenes, y les enseñaron, ¿bien?, a estos jóvenes. Entonces ya, ¿sí?, este enciclopedismo produjo un movimiento científico nuevo que fue la ilustración. ¿Qué fue la ilustración? Básicamente que ahora no solo los sacerdotes tienen el conocimiento, sino también los civiles, los que no son sacerdotes, pero la clase alta, que ¿sí?, los sacerdotes eran tutores y pues podían hacer aportes a la iglesia para que los sacerdotes enseñaran de su conocimiento a los hijos de los nobles. ¿Bien? Y eso fue la ilustración. Bien. Entonces ahora ya no solo están ilustrados los sacerdotes, sino una clase alta, no toda la clase alta, pero sí una clase alta académica. Pero esa ilustración produjo un nuevo movimiento. Y es que esos ya enseñaron a otros, esos que fueron alumnos, estudiantes de los sacerdotes en los monasterios, luego enseñaron a otros, pero ya en sus casas, en sus castillos,
inclusive a siervos de ellos, ¿sí? En sus pueblos, pero ya no en los monasterios. ¿Mm? Entonces la generación siguiente, los estudiantes de estos ilustrados, hizo un nuevo movimiento de pensamiento científico que se llamó el racionalismo. Y Voltaire era uno de estos exponentes del racionalismo. ¿Qué era el racionalismo? Pues estos aprendieron ya afuera de los monasterios y dentro de los monasterios y en los templos se hablaba de Dios, pero ya afuera no era necesario hablar de Dios. Entonces los racionalistas pensaron, pues la verdad, Dios pues puede ser que no sea necesario, Dios puede ser un mito, ¿sí? Eh, y lo que es necesario es el conocimiento, por lo tanto, ¿sí? Lo que se tiene del conocimiento en cada individuo es una ración de todo el conocimiento. Y de ahí viene la idea del racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Básicamente dividir el conocimiento en partes. ¿Por qué? Porque cuando dividimos un todo en partes, eso es racionar. ¿Bien? Entonces está toda la comida de los militares y se van de campaña, entonces vamos a darle a cada militar su ración, a cada soldado su ración, ¿sí? Su cantidad de comida. Tenemos poca agua en Bogotá, entonces tenemos que hacer un racionamiento. Entonces, de lo que hay, lo vamos a dividir en partes para todos, ¿sí? Entonces, racionar es dividir un todo en partes. El racionalismo dijo, no es necesario Dios, ¿sí? Porque existe todo el conocimiento y la suma del conocimiento es la verdad y el conocimiento está dividido en cada persona, ¿sí? Entonces, Dios no es necesario. Y entonces vienen exponentes como Voltaire, como Juan Jacobo Rousseau, exponentes del racionalismo. ¿Sí? Voltaire termina su vida haciendo esta frase. ¿Sí? Él escribió y le dio, ¿sí? Máximo 3 generaciones a la cristiandad para que desapareciese del mundo, porque la ciencia iba a quitar, ¿sí? La cristiandad, porque la cristiandad era algo esotérico, gnóstico y falso, según Voltaire. ¿Mm? Pero al final de su vida entendió, ¿sí? Que estaba equivocado siendo ateo. Bien. Y él dijo que iba a usar todos sus recursos para que la cristiandad se extinguiera. ¿Mm? Y una vez muere, su casa fue la sede de la Sociedad Bíblica de Francia. ¿Bien? Y hoy sigue siendo aún la sede de la Sociedad Bíblica Francesa. Bien. Entonces él al final de su vida hace esta frase: una falsa ciencia hace ateos. Una verdadera ciencia hace al hombre inclinarse ante la divinidad. Bien. ¿Por qué? Porque podemos tener ideas contrarias a Dios. Somos libres para eso. Pero si de verdad queremos razonar esas ideas, necesariamente vamos a llegar a una conclusión acerca de Dios. Y Voltaire estaba en una época donde la evolución, ¿sí? Ya estaba, ¿sí? Dándose a conocer, ¿no? Entonces, si de verdad nosotros queremos entender a Dios desde el razonamiento, desde las diferentes ciencias, vamos a llegar a la conclusión correcta, y es que Dios está, ¿sí? Allí en esos conocimientos y es el que ha revelado y ha establecido las leyes para cada ciencia, para cada conocimiento. Bien, estas dos cosas suceden en Francia. Bien, entonces vamos ahora a irnos a la Biblia y vamos a empezar con el primer versículo de lo que el Espíritu Santo le reveló a Moisés. Vamos a empezar a razonar. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Aquí nos está describiendo un presente perfecto. ¿Mm? Cuando fue el principio, en el momento del principio, Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1:1 también nos dice en el principio, pero nos dice en el principio era el verbo. Entonces nos está hablando de antes del principio.
Juan 1:1 nos dice, cuando fue el principio, el verbo ya era. Cristo ya estaba. Bien. Pero acá en Génesis 1:1 nos dice lo que sucedió en el principio. Entonces, lo primero que establece la Biblia es que las cosas empezaron. Hubo un principio de las cosas. El mundo físico tuvo un principio, porque hubo un principio. Y si entendemos que hubo un principio, es porque podemos medirlo. Porque el principio es un punto dentro de una línea de tiempo. Y el tiempo es una semidimensión porque podemos medirlo. No es una dimensión porque no podemos cambiarlo. El largo, el ancho y el alto son dimensiones. ¿Por qué? Porque podemos medirlas y podemos cambiarlas. Yo puedo cortarle las patas a la mesa, ¿cierto? Entonces, son dimensiones. Pero el tiempo no. El tiempo solo nos sirve para medir, pero no lo podemos cambiar, ¿sí? Entonces, podemos medir. Y si hay un principio, quiere decir que para asegurar que hubo un principio, tenemos que haber medido el tiempo. Es decir, que en el principio fue cuando empezó el tiempo. Antes del principio no había tiempo. ¿Pero cómo así? ¿Cómo es que Dios, si Dios estaba antes del principio y Dios hizo, primero tuvieron la idea de hacernos, hizo una cosa y después hizo otra, cómo es que no había tiempo? No había tiempo porque el tiempo es una medida y Dios no puede ser medido porque es Dios. Bien, si podemos medir a Dios, entonces Dios no es Dios, sino el que lo está midiendo. ¿Sí me hago entender? Esto es filosofía básica, ¿cierto? Bien. Entonces, sí entendemos el problema del tiempo. O sea, si hay un principio, implica que empezó el tiempo, pero lo que estaba antes del principio tuvo que ser la causa del principio. No puede tener tiempo, no puede medirse, porque o si no, quien lo mida sería Dios. Entonces, lo que tiene que estar antes del principio tiene que ser eterno para no poderse medir. O sea que Dios no tiene que tener principio. Y si Dios no tiene principio ni fin, entonces es eterno. Entonces, un atributo de Dios, que es la eternidad de Dios, ¿sí? Lo estamos viendo acá en Génesis 1:1. Si dice en el principio, quiere decir que antes del principio hay algo eterno. Está bien, no le llamemos Dios si queremos. Nosotros que somos cristianos sabemos que es Dios, ¿sí? No por idea, ¿sí? De creencia tradicional, sino porque de verdad es Dios y lo vamos a demostrar. ¿Bien? Pero podemos dar al lugar lo que haya antes del principio tiene que ser eterno. ¿Para qué? Para que haya un principio. Porque es que dice el principio, ¿sí? En el principio. Es importante entender este versículo, el artículo el allí. En otros idiomas no hay artículos, ¿sí? En español sí hay artículos. Y el artículo el está dando un carácter de género a la palabra principio, ¿sí? De género masculino, ¿sí? Pero también está dando un carácter de unicidad. El principio fue porque solo fue ese principio, ¿bien? Porque si este fue el principio, pues tuvo que ser el primero, ¿sí? No fue un principio, sino fue el principio, ¿bien? Entonces acá fue cuando empezó todo. Entonces es clave entender que en el principio. ¿Sí? Empezó todo, fue el primer principio y allí empezó el tiempo. Entonces el tiempo empieza en el principio y desde el principio podemos medir el tiempo, pero antes del principio no podemos medir el tiempo porque tiene que haber algo eterno para producir un principio. ¿Bien? Bien, entonces también podríamos poner el inicio. ¿Sí? Inició. Cuando fue el inicio de las cosas, ¿sí? A ese fue el principio. Pero en ese mismo momento del principio, y acá quiero usar la palabra momento y razonar esa palabra, porque si Dios no tenía tiempo antes del principio, o sea, si el tiempo no existía antes del principio, ¿cómo es que Dios hacía una cosa o puede hacer otra? ¿Mm? ¿Sí? Si no había tiempo. Claro, no había tiempo, no había medida, pero sí había momentos. ¿Sí? El momento que yo hago una cosa y el momento que yo hago otra cosa, pero no lo estoy midiendo, son solo momentos.
Los momentos es una idea de la física y se mide en energía, el momentum. Bien, es decir, es la, es la cantidad de energía que resulta del trabajo. Ese es el momento. ¿M? O la cantidad de energía potencial que necesitamos para trabajar y volver la energía cinética. Eso es el momento. Entonces Dios tenía era momentos, hacía una cosa y luego hacía la otra, pero no había una medida del tiempo, no había segundos, minutos, nada, ¿bien? Sino solo momentos. Pero una vez empezó el principio, ya hubo tiempo, porque ya puede ser medido, porque ya hay un principio para medir. Bien, el metro tiene un principio. Entonces, clave razonar en el principio. Entonces, en el mismo momento del principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y acá tenemos que analizar bien, creó, la palabra crear, y los cielos y la tierra. Bien. Entonces, voy a explicar los cielos y la tierra y luego vamos a explicar qué quiere decir crear. Dios creó los cielos y la tierra. Aquí habla de los cielos en plural. Cuando hacemos una revisión en la Biblia, entonces vemos que la Biblia habla acerca de los cielos en tres formas. ¿Cuáles son las formas que habla? Habla de los cielos, donde hay un cielo, es la atmósfera, ¿sí? Es ese azulito que vemos, el cielo. Ese es uno de los cielos. La Biblia habla de que hay tres cielos. Entonces el primero es la atmósfera. El segundo es el firmamento, donde están las estrellas, el sol, la luna. Es decir, el universo. Y el tercero es un cielo espiritual que no es físico. ¿Sí? Bien. Donde hoy está Cristo, ¿sí? Y sabemos que está Abraham y Elías y Moisés, ¿cierto? Esos son los tres cielos. Entonces Dios creó aquí los cielos. No creó un cielo, ni los dos primeros, sino los tres. Antes no había ese lugar espiritual. ¿Sí? El cielo espiritual no existía antes del principio. Bien. Bien, porque aquí hubo un principio y en ese mismo momento Dios hizo ese cielo. ¿Y entonces dónde estaba Dios antes? ¿Sí? Ah, es que Dios es espíritu, no necesita dónde. Y entonces, ¿para qué Dios hizo ese cielo si Él no necesita dónde? Porque Él es espíritu, no necesita ocupar ningún lugar. Ah, es que ese cielo es para nosotros. ¿Sí? Bien, para los que iban a creer en Él. Bien. Entonces, por eso es que allá está Abraham y Moisés y todos ellos. ¿Sí? Y el Señor esperándonos. Entonces, Dios creó los tres cielos. El, y la tierra. Y note que dice los cielos y la tierra. Bien. Entonces, no hay una coma allí. No es que creó los cielos y después creó la tierra. ¿Sí? Sino que uno de esos cielos es la atmósfera del planeta. Él creó el cielo espiritual, creó el cielo físico, que es el universo, y el cielo físico dentro del planeta, que es la atmósfera. Entonces hizo esos tres cielos. Entonces, como no hay coma, está hablando de que la tierra es parte de uno de esos cielos, o de dos de esos cielos. ¿Cuáles son? Pues de los dos cielos físicos del universo y de la tierra, porque pues el primer cielo es la atmósfera de la tierra. Bien, bien, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay un cielo que es el universo, el firmamento, que se puede ver desde la tierra, ¿sí? Y también que el planeta, la tierra, tiene un cielo, que es la atmósfera. O sea que aquí, en Génesis 1:1, ¿sí? Pasó mucho tiempo, él creó el universo y creó la tierra con una atmósfera. ¿Bien? Eso es lo que vemos allí. Y ahí están esos dos cielos y además hay un cielo espiritual que Dios creó. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a mirar qué es crear y vamos a aplicar ahora el entendimiento de lo que es crear a los cielos y la tierra.
Bien, entonces voy a volver aquí a compartir para ver lo que es crear. Entonces vamos a mirar qué es crear. Bien, entonces acá tenemos crear. ¿Qué es crear? Crear es hacer algo radicalmente nuevo sin material preexistente. ¿Qué es eso? Crear es hacer algo radicalmente nuevo. Es decir, que nunca antes ha existido. ¿Mm? Algo que en la eternidad anterior no ha existido, sino solo hasta ese momento. O sea que es algo que aparece por primera vez en la eternidad anterior, a ese momento. ¿Mm? Eso es crear. ¿Sí? O sea, algo nuevo, nuevo, nuevo. ¿Mm? Por primera vez. ¿Sí? Y sin material preexistente, sin materia prima. Eso es crear. Bien. Entonces, es hacer algo sin materia prima, algo que no, nunca ha existido. Nadie de nosotros puede crear. Lo que pasa es que podemos tener el carácter de Cristo, de su cualidad de carácter, que es la creatividad. Pero eso no quiere decir que nosotros creamos. O sea, nosotros no creamos nada, ¿sí? Porque nosotros solo podemos hacer, pero no crear. Porque crear implica sin materia prima. ¿Mm? Pero Dios sí puede. ¿Mm? Y Dios creó el cielo espiritual, creó el universo y creó un planeta con atmósfera. ¿Mm? Y lo creó porque Él sí puede hacerlo sin materia prima. ¿Bien? Eso es crear. Entonces, ¿qué evidencia tenemos de que Dios creó? Pues que ahí en la Biblia dice que Dios creó. Pero a nosotros nos enseñaron que Dios creó el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto día acabó la creación y el séptimo día descansó, ¿cierto? Nos enseñaron eso, ¿cierto? ¿Eh? Pues no es cierto lo que nos han enseñado. Por eso digo, es el tema más enseñado, pero nos lo han enseñado mal, porque la Biblia no habla eso. La Biblia solo habla que Dios creó solo 3 veces. ¿Dónde? En Génesis 1:1 creó el universo, el cielo espiritual y el planeta con atmósfera. También en Génesis 1:21 creó un tipo de animales. Cuando lleguemos ahí vamos a ver por qué creó esos animales y todo eso. Y en Génesis 1:27 creó al ser humano. ¿Bien? Entonces son las únicas veces que él creó. ¿Por qué? Porque tanto esos cielos como esos animales, como el ser humano, no provienen de materia prima. Porque crear es hacer algo por primera vez, ¿sí? Sin materia prima. Bien. Entonces, Dios no creó todas las veces. Eso no lo enseñaron, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y vamos a mirar que no dice eso la Biblia, sino Dios usa otros verbos. Porque crear implica algo por primera vez y sin materia prima. ¿Por qué nosotros no podemos crear? Porque no tenemos ese poder de hacer algo sin materia prima. Dios sí lo tiene. A veces inclusive tenemos la idea pagana, mística, de que somos co-creadores. Bien. Y Darro Miller, uno de los mejores exponentes de cosmovisión, falla en enseñar que somos co-creadores, como si Dios necesitase ayuda para crear. ¿Sí? Co-crear, vamos a crear juntos. Nosotros somos un pequeño saltamonte al lado de Dios. ¿Sí? Entonces no podemos crear con Él. O hay otras ideas que dicen, bueno, Dios ya creó y nosotros vamos a seguir la creación de Dios y vamos a seguir creando. No, nosotros no podemos crear, porque no tenemos el poder para ello. ¿Cuál es el poder que tiene Dios para crear? Pensemos, ¿cuál es ese poder? No, es una pregunta fácil, pero no estamos acostumbrados a ello. Bien, pero ¿cuál es el poder porque Dios sí puede crear y nosotros no?
¿Mm? Entonces la respuesta está, yo le puedo dar la respuesta, pero vamos a razonar. La respuesta está en que él creó el universo. ¿Por qué el universo se llama universo? Los que ya repitieron, están aquí de segunda vez, no me van a hacer ahí el spoiler a los nuevos. ¿Sí? ¿Por qué el universo se llama universo? A ver, pensemos. Esa es la respuesta a por qué, a cuál es el poder que tiene Dios para crear. Bien, esa es la respuesta. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, me dicen que no se dio el concepto de crear. Ups. No, Oscar, es que te quedaste como congelado en la primera Ok. diapositiva. Bueno, Solo ahí ya hemos lo visto expliqué, esta. pero yo les voy a mandar las Sí, diapositivitas. de acuerdo. Bueno, entonces, ¿por qué el universo se llama universo? Esa es la respuesta de cuál es el poder que tiene Dios para crear y por qué nosotros no tenemos ese poder para crear. Bien. Entonces, el universo se llama universo porque fue hecho con un solo verso. ¿Mm? Por eso se llama universo. Uno, verso, habló. ¿Sí? Bien. Ese es el poder. Ahí lo dice Mirna en el chat. El poder de la palabra. Bien. Bien. Ese es el poder de la palabra. Es decir, que la palabra de Dios tiene poder para poder crear, pero nuestra palabra no. O sea, Dios hizo, cree ese universo y apareció el universo. ¿Mm? Pero nosotros decimos, crece, ¿sí? Algo, pastel, crece, creemos un pastel, no, no aparece, porque nuestra palabra no tiene ese poder, pero la de Dios sí. ¿Mm? Por eso Él puede crear sin materia prima, ¿Mm? Porque Él es el creador del mundo físico. ¿Bien? De toda la materia, ¿bien? Del orden de la materia, de todos esos átomos, ¿bien? Bien, entonces eso es crear. Entonces, bien importante entender crear. Entonces, ¿qué vemos? Aquí por primera vez aparece un cielo espiritual, o sea, un lugar espiritual delimitado. Antes del principio había, Dios es espíritu, pero no hay un lugar porque no había límites, ¿bien? Para que exista un lugar, usted tiene que medirlo y ponerle límites. Ahora hay un lugar delimitado espiritual. También hay un universo, un firmamento, ¿sí? Todo el universo. El universo es algo gigante, gigantísimo. Nuestra imaginación y nuestra mente no nos da, con el conocimiento que tenemos hoy, para medianamente entenderlo. ¿Sí? Es muy grande el universo. Para que hagamos más o menos una idea, el Sol, los rayos del Sol tardan 8 minutos en llegar a la atmósfera terrestre. 8 minutos y la luz de esos rayos viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, que en cada segundo recorre 300.000 kilómetros. Básicamente, en cada segundo fue 300 veces Bogotá-Santa Marta. Bien, en cada segundo. Es lejísimo. Bien, en cada segundo, ¿sí? Le dio, ¿sí? 300 vueltas a la Tierra de distancia, la luz. Y se demora 8 minutos en llegar, o sea que el Sol está lejos, ¿cierto? Pero de pronto es más claro este ejemplo. La siguiente estrella después del Sol a nosotros es Alfa Centauro, que está a 4 años luz de distancia. 4 años luz. Es decir, que la luz de Alfa Centauro dura 4 años en llegar a la Tierra, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué tan lejos está Alfa Centauro? Lejísimos. El borde de nuestra galaxia está a 30.000 años luz. O sea, para salir de la galaxia necesitamos 30.000 años luz. Que la luz se demore 30.000 años a 300.000 kilómetros de distancia. Y eso es solo una galaxia, la nuestra. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Se creen que hay unos 100 millones de galaxias. ¿Mm? Bien. Y unos 100 billones de estrellas. El, el universo es gigantesco. ¿Mm? Gigantesco. Bien.
Y entonces uno dice, oye, pero Dios, ¿por qué tanto espacio? Y con el poder de su palabra, ¿sí? Y la Biblia habla de que el universo está como en su mano, aquí. En su mano está todo el universo. O sea, ¿cómo será de grande Dios? ¿Mm? Que todo ese universo tan grande está en el hoyo de su mano, dice exactamente. ¡Wow! Tenemos un Dios grande. Entonces el universo es grandísimo. Entonces uno diría, pero uy, todo ese espacio, la probabilidad que haya más gente como nosotros podría ser alta. Y podríamos pensar eso. ¿Mm? Pero cuando lleguemos al final, vamos a ver si eso es correcto o no. Vamos a ver qué dice la Biblia si hay extraterrestres, ¿sí? Marcianos y todas esas cosas, ¿sí? Vamos a ver si sí o no hay. ¿Mm? Bien. Y, y entonces, ¿por qué ese espacio tan grande? ¿Mm? Vamos a mirar eso. ¿Mm? Bien, porque todo tiene un orden y todo está aquí en la Biblia. Bien, pero debemos entenderlo. Entonces, ya vimos que es el principio, ya vimos que es crear, ya vimos que es los cielos y la tierra. Bien, entonces la tierra es parte del universo. ¿Sí? Bien, es parte del universo, pero dentro de todo ese universo está nombrada la tierra que iba a ser nuestro hogar. ¿Sí? Es decir, que nuestra finca se llama universo y la casa de la finca se llama tierra. ¿Sí? Eso es, vivimos en esa casa, pero tenemos un universo para poder comer. ¿Sí? Bien, entonces después vamos a ir mirando ello. Entonces note que no hay coma después de cielos. ¿Sí? La Tierra pertenece a el universo y la atmósfera pertenece a la Tierra. Entonces, ¿qué nos dice Génesis 1.1? Que ya la Tierra tenía atmósfera. Bien. En el principio creó Dios esto. ¿Sí? Él creó el cielo espiritual, creó el universo y al crear, ese mundo físico aparece, pero no aparece desordenado, sino aparece perfectamente ordenado bajo leyes establecidas. Y eso es las leyes que hemos descubierto acerca de la física y de la química. Bien, entonces esas leyes se establecieron. Dios estableció las leyes y pasó un tiempo después, ¿sí? Para que a través de esas leyes estuviese la Tierra. Bien, entonces tenemos eso hasta ahora. Bien, hay un universo y hay un planeta que tiene atmósfera que se llama Tierra. Bien, bien. Entonces vamos a ir al 2. El 2 empieza y la tierra estaba, pero aquí tenemos que parar. Siempre en la Biblia tú tienes que saber quién describe cuál es su punto de vista de la descripción. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso implica entender el contexto. ¿Mm? No es lo mismo cuando Noé estaba, sí, recibiendo de Dios las medidas del arca a cuando la construyó. ¿Mm? El punto de vista era bien diferente, ¿sí? Porque no estaba recibiendo un poco de números y de materia prima que necesitaba usar, pero otra cosa era cuando ya la estaba usando y estaba viendo más o menos la proporción que iba a tener el arca, ¿no? Para que nos demos una idea, el arca era 512 metros, o sea, 5 cuadras de largo. ¿Mm? Bien, ese era el arca. Entonces, hay diferentes puntos de vista. Veamos cómo cambia el punto de vista del observador que está describiendo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. En Génesis 1.1 nos está diciendo que en el principio creó Dios el universo, cielo espiritual, planeta con atmósfera. ¿Dónde tiene que estar alguien para describir eso? Tiene que estar fuera del universo para decir que hay un universo. Porque si estamos dentro del universo no podemos verlo, ¿sí? Podemos saber que estamos, pero no podemos ver cómo es todo. ¿Sí? Podemos inferir, nosotros por las leyes de la física inferimos cómo es, ¿sí? Pero no, nadie ha visto el universo desde afuera, ¿sí? Entonces tiene que estar fuera del universo. ¿Sí? En Génesis 1.1 el punto de vista de la descripción es fuera del universo, estoy viendo todo. Pero en Génesis 1.2 y la tierra estaba, aquí ya cambia el punto de vista. Ahora quien está describiendo dónde está, tiene que estar dentro de la tierra. ¿Sí? Entonces cambia el punto de vista. Eso es importante, ¿sí? Porque de allí podemos razonar. ¿Sí? ¿Por qué describe esto de esta forma? Ah, es que ya no estaba fuera del universo, ahora está adentro de la tierra.
¿sí? Entonces, ahora va a escribir el firmamento, ya, ¿sí? Ya no lo escribe como el cielo, sino el firmamento. ¿Por qué? Porque pues estoy debajo, ¿sí? Estoy viendo la bóveda celeste, ¿sí? Entonces le llamo firmamento, ya no le llamo el segundo cielo, que es el universo. ¿Bien? Bien. Bien, entonces recordemos, la palabra universo fue hecho con un solo verso. Me gusta esa palabra. Bien, entonces ahora la persona que es, o sea, el Espíritu Santo está escribiéndonos dentro de la tierra. ¿M? Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, eso dice la versión Reina Valera 60, ¿sí? Pero la palabra desordenada es una palabra que en el español latino, es una palabra que nos han repetido mucho. ¿M? Nuestras mamás regañándonos porque tenemos esa alcoba, ese cuarto súper desordenado. ¿Bien? Entonces vaya y ordene ese cuarto que está desordenado, ¿sí? Entonces, eso nosotros lo sabemos, cuánto sufrieron nuestros padres, cuánto sufrimos nosotros hoy con nuestros hijos para que ordenen su cuarto. ¿M? Bien. Entonces, esa palabra nosotros la tenemos acá. Apenas leemos, nos imaginamos eso, ¿sí? El desorden, ¿sí? Pero a eso no se refiere. Desorden es sin orden. No tenía aún el orden. La mejor traducción allí la tiene la Biblia textual tercera edición, que dice, y la tierra estaba aún sin forma. ¿M? Esa es la mejor traducción del hebreo. ¿Sí? Todavía no tenía la forma. ¿M? No tenía el orden necesario, ¿sí? Aún. ¿Sí? Dios ahora iba a ordenar la tierra para la vida del hombre. Bien. Es importante entender aquí este desorden sin forma, ¿bien? Nosotros tenemos esta idea de mes en inglés, desorden, el mes de tu cuarto, ¿sí? Pero es out of order, fuera de orden, sin el orden. Aún no estaba el orden para la vida. Lo que vemos en el relato de la creación es que Dios está contándonos cómo fue que ordenó la tierra para que nosotros pudiéramos vivir allí. ¿Para qué? Para que se demuestre su amor a través de las diferentes ciencias que revela aquí a lo largo de la creación. En Génesis 1.1 ya vemos cosmología, astronomía, química, física, meteorología, bueno, más y más, geología, ¿sí? Bien, y así vamos viendo diferentes ciencias. Entonces la Tierra aún no tenía el orden, estaba sin el orden y no tenía las cosas para la vida, estaba vacía. Bien, importante este entendimiento acá de aún sin forma, ¿sí? No tenía el orden, porque Dios va a ordenarla, pero ese orden que va a hacer va a tener un diseño para la vida del ser humano. ¿M? Es decir, que si no nos ha creado a nosotros todavía, pero ya está haciendo nuestra casa con el diseño que nos gusta, ¿sí? O que necesitamos, más que nos guste, ¿sí? Es porque ya había pensado en nosotros, ¿cierto? ¿Sí? ¿Él cuándo pensó en nosotros? Antes del principio. Génesis 1.26 sucede antes de Génesis 1.1, ¿sí? Entonces, él había pensado en nosotros, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ah, bueno, listo, sí, hagámoslo. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a hacerle una casa, vamos a hacerle el universo, la tierra, y vamos a ponerle todo listo para que él pueda vivir. ¿Bien? Entonces, Dios va a empezar a ordenar, ¿sí? Pero no porque esté desordenado, ¿sí? Sino porque aún no le había puesto lo necesario para la vida del ser humano. Hay gente que ha presentado algunas teorías teológicas sin razonar, inclusive gente muy famosa, diciendo que fue el diablo que le desordenó a Dios la creación. ¿M? Eso es una idea pagana, es una idea incorrecta de la visión de Dios. Es una visión injusta de Dios, incorrecta. Nadie le puede desordenar a Dios nada, porque entonces Dios no sería Dios. ¿Sí? Si Satanás puede ordenarle a Dios las cosas, entonces Dios no es Dios. Dios es otro espíritu como Satanás. ¿M? ¿Sí? Nadie. ¿Sí? Y lo vemos en Job capítulo 1. ¿Sí? Cómo Satanás se presenta ante Dios. ¿M?
En el Antiguo Testamento nos habla de que se presentan las 3 fiestas, ¿sí? Ya no hay fiestas nosotros, entonces, ¿cuándo se presenta? ¿Sí? Bien, ya, ¿sí? Solo tiene una labor, tentarnos y acusarnos, ¿bien? Bien, y está guardando todo ahí en un informe, bien. Entonces, nadie le puede desordenar las cosas a Dios. Además, Satanás todavía no estaba. O sea, los ángeles aún no existían. Bien, porque primero fueron los terrestres, ¿sí? Entonces los ángeles no estaban. Ya estaba el cielo espiritual, pero no había puesto nada allí. Cuando lleguemos a Génesis 1:27 vamos a mirar por qué eso es verdad. Bien, bien. Entonces, está todo sin la forma, aún sin la forma, y vacía. No tiene las cosas para vivir. Es decir, es un apartamento, ¿sí? Que no tiene nada. O sea que no podemos vivir ahí. No tiene cama, ni cocina, ni cortinas, nada. Entonces Dios le va a poner los muebles, va a poner la estufa, va a poner las cortinas, eso es lo que va a hacer. ¿Sí? Está vacío y ahora le va a poner las cosas. Eso es lo que está haciendo Dios. Entonces, y la tierra estaba sin forma y vacía. Y aquí entonces nos da unos datos bien interesantes. Y nos dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a empezar con la primera. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, que estaba oscuro, ¿sí? Y el abismo en la Biblia significa el fondo del mar. Bien, cada vez que usted ve abismo en la Biblia, está hablando del fondo del mar. Entonces, estaba un fondo y estaba en faz. Y estaba oscuro. Esa es la información que tenemos. ¿Sí? Pero en Génesis 1:1 ya nos dijo que el planeta tenía atmósfera. O sea que si el planeta tenía atmósfera, había algo en la atmósfera que hace que esté oscuro. Ok, pero no sabemos qué todavía. Y el abismo estaba en forma de faz. ¿Qué es faz? Faz es una superficie plana, un lado plano. Eso es la faz. O sea que el abismo era plano. ¿Sí? Y estaba todo oscuro sobre el abismo plano, sobre un fondo plano. Básicamente hasta ahora tenemos que había un fondo plano y que estaba oscuro y que ese fondo era plano. Bien, es lo que tenemos hasta ahora. Y luego dice, y el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí de nuevo aparece la palabra faz, pero ahora la palabra faz se aplica a las aguas. O sea que había agua. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, había agua. Génesis 1:2 ya hay agua. Y el hecho de que haya agua nos da muchísima información. Muchísima información. Vamos a mirar exactamente a qué corresponde. Veamos la palabra faz. La palabra faz es lado plano. Entonces, aquí nos está diciendo qué tipo de agua había. Porque cuando el agua está en faz, ¿eran nubes? No, las nubes de agua, que son blancas, no son planas. ¿Era sólido? ¿Hielo? No, cuando vemos el hielo, resulta que el hielo no es plano, sino son cristales que sí tienen unos lados planos, pero en sí toda esa agua en forma de hielo no es plana, sino son cristales. La única forma de que el agua esté en faz es que estuviese en estado líquido. Acá tengo mi remedio que me estoy tomando y no se alcanza, pero ustedes alcanzan a ver y se lo imaginan, ahí está plana el agua por encima, ahí la estoy viendo plana. Ahí está el agua en faz. Voy a tomar un poquito de remedio. Está inmundo, pero bueno. Bien, entonces, ahí está el agua en forma de faz, o sea, el agua estaba en estado líquido. Eso nos está diciendo la Biblia. Pero no dice, ay, el agua está en estado líquido. No,
Pero ahí nos está diciendo razones. ¿Por qué Dios no mejor nos hizo una lista de receta? El agua está en estado líquido y ya. ¿Por qué? Porque nos decimos, ah, sí, el agua está en estado líquido. Pero cuando tú razonas, ¿cuál es tu respuesta? ¡Wow! Te maravillas del cuidado de Dios por ti. Y eso se llama providencia. ¿Bien? Entonces, el agua estaba en estado líquido. Pero cuando vas al hebreo, ¿sí? Dice, y el Espíritu Santo, y no dice se movía. Así lo tradujo Casiodoro, ¿sí? Pero exactamente lo que dice en hebreo es danzaba. Pero a Casiodoro, que era un monje, ¿sí? Le pareció demasiado vulgar que el Espíritu Santo estuviese danzando. Entonces, tradujo, se movía. Pero, pero él se movía armónicamente. ¿Qué es moverse armónicamente? Danzar. Algunos no tenemos esa facilidad y yo no bailo es nada, no danzo es nada, ¿sí? Sí, se mueve más una palma, ¿sí? Pero el Espíritu Santo sí se movía armónicamente, danzaba sobre la faz de las aguas. Pero para moverse armónicamente, para danzar, la danza exige un arte anterior. ¿Cuál es? La música. No puede haber danza si no hay música. ¿Mm? Ah, o sea que en Génesis 1:2 ya tenemos música, danza y agua en estable. La música y la danza tienen el mismo grado de importancia que el agua en estado líquido para el ser humano. Ya aparecen en Génesis 1:2. Bien, tenemos que ahondar en por qué Dios hizo música y danza antes, al mismo tiempo que el agua. ¿Mm? ¿Para qué? ¿Qué nos está enseñando? ¿Por qué el Espíritu Santo danzaba sobre la faz de las aguas? Todo estaba oscuro. O sea, ¿qué es lo que vemos en Génesis 1:2? Había un fondo con agua y estaba oscuro y el Espíritu Santo estaba danzando sobre el agua. ¿Sí? Y esa agua estaba en estado líquido. ¿Bien? Listo. Eso es lo que vemos hasta ahora. Pero hay una información supremamente importante. La primera es que la temperatura del planeta tiene que estar entre 0 y 100 grados para que el agua esté en estado líquido. ¿Mm? La segunda es que tiene que haber atmósfera para que el agua no se escape al espacio. ¿Mm? Y ya sabemos que había atmósfera desde Génesis 1:1. Pero además nos da la composición de la atmósfera. ¿Mm? ¿Pero dónde? Ahí no dice. Sí, dice. Bien, bien. ¿Y cuál es la composición de la atmósfera? Entonces, el agua, H2O. Ya había oxígeno. ¿Mm? Ya hay oxígeno para que haya agua. El oxígeno es el elemento número 8 de la tabla periódica. ¿Mm? Es decir, que ya tienen que estar los primeros 7 elementos para que haya oxígeno. No puede haber oxígeno si no están los 7 anteriores. Por eso la tabla periódica tiene un orden. ¿Sí? Por eso las estrellas son solo hidrógeno y helio. ¿Sí? Esa es la atmósfera de las estrellas. Más adentro sí hay hierro y esas cosas. Entonces ya tiene que haber oxígeno. O sea que ya había nitrógeno, carbono, boro, ¿sí? Berilio, litio, helio e hidrógeno. Y como en química podemos saber el orden de las reacciones, eso se llama estequiometría, una parte de la química. Entonces, cuando apareció el oxígeno, no reaccionó con el hidrógeno primero para formar agua. Porque la primera reacción estequiométrica del oxígeno con esos otros elementos es primero con el carbono. O sea que antes de que haber agua, tenía que haber CO, monóxido de carbono. Si hay agua en el Génesis 1:2, antes tuvo que haber monóxido de carbono. ¿Qué es el monóxido de carbono? Un gas. Es el gas del smog de los carros. ¿De qué color es? Negro. La atmósfera era negra. Esa atmósfera de Génesis 1:1 era monóxido de carbono. Apenas apareció el oxígeno, tenemos una atmósfera negra. Puro humo negro. Es lo que tenemos allá arriba. La segunda reacción del oxígeno es con el hidrógeno, formando agua.
¿bien? Pero no puede dar agua si no hay, con esos mismos elementos, si no hubo antes monóxido de carbono o CO. ¿Qué es ese gas negro? Que es venenoso, venenoso, ¿sí? O sea que teníamos una atmósfera venenosa, ¿sí? Hay gente que se suicida prendiendo el carro en el garaje, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aspira el monóxido de carbono y se envenena. Pero eso está en Génesis 1:1. Ahora Dios va a poner todo, va a ordenar para que, ¿sí? ¿Sí? Podamos saber de su amor que hizo por nosotros. Entonces, la atmósfera era monóxido de carbono y era una atmósfera oscura, negra, ¿sí? Pesada, humo pesado. ¿Sí? Y por eso es que todo estaba oscuro y además, ¿sí? Entonces, luego se pudo producir agua. ¿Bien? Pudo haber agua. Bien, entonces vamos a dejar hasta acá para las preguntas, pero la próxima, acuérdenme que a mí se me olvida, ¿sí? Que tengo que explicarles ahora qué pasó con el monóxido y el agua, porque ahí tenemos que ver, no, qué pasó con el monóxido y la danza del Espíritu Santo. Bien, ese es el último pedacito de Génesis 1:2 para entender. Bien, pero hasta ahora sabemos que hay atmósfera, ya sabemos la atmósfera de qué es. ¿Por qué? Pues porque, sí, ahora, no espero que ustedes lo sepan porque ustedes vieron química en el colegio y la materia más difícil, entonces a nadie le gusta, ¿sí? Pero Dios llamó a algunos a estudiar química y obviamente un químico entiende, no, pues primero tuvo que haber reaccionado con el carbono, ¿sí? Entonces de eso se trata, que los diferentes hermanos, ¿sí? Estudiemos la palabra y cada uno nos edifiquemos unos a otros. Entonces los que son químicas dirán, pero mire, lo que pasa es que, claro, había agua acá, no, pues claro, tenía que haber primero monóxido, porque hay una regla química donde como es molar por moles, entonces usted puede ver la electronegatividad, entonces no, primero tuvo que reaccionar, antes no hay nada que hacer, el oxígeno cuando apareció no se metió con el hidrógeno, sino con el carbono. ¿Mm? Y hay un orden para todas las reacciones químicas. ¿Mm? Bien, y eso se llama la estequiometría. Entonces, bien, entonces vamos a dejar hasta allí, pero me acuerdan, ¿no? Tengo que explicarles qué pasa con la danza y la atmósfera de monóxido. Bien, entonces vamos a ir a las preguntas. Aquí tenemos en el chat pregunta de Ivonne. ¿La acción de crear implica necesariamente que se haga el mundo físico visible? Lo pregunto por el concepto de creatividad, que hace más referencia al mundo de las ideas de la mente. En ese caso no es crear, incluso las ideas en pensamientos vienen de una materia prima. Ok, correcto. No necesariamente es el mundo visible, porque mira, él hizo un cielo que no es visible. ¿Mm? Bien, allí. Pero es hacer algo sin materia prima. Pero la materia prima implica un mundo físico. ¿Sí? Entonces, aunque el cielo es espiritual, ¿sí? No tiene física de materia, o sea, no hay átomos allí, ¿bien? Sí hay un orden, ¿sí? Ese cielo tiene unos límites, es como campo, como un campo, ¿sí? Energético, podríamos decir, ¿sí? Entonces sí hay un orden, y ese orden para que haya unos límites, pues sí tuvo que haber una física que tuvo que delimitar ese campo, ¿no? O una acción energética que delimite el campo, como un campo magnético, por ejemplo. No estoy diciendo que sea un campo magnético o un campo energético, el cielo espiritual, no, sino que estoy dando como un ejemplo de cosas que, que no podemos ver, pero que sí tienen un orden, ¿no? Y por eso se aplica la palabra crear. Bien, entonces, sí implica, o sea, no implica siempre que haya mundo físico, pero el hecho de materia prima, ya sea para medir o para que exista, entonces en este caso, pues sí hay un mundo físico acá. Entonces, Dios puede crear cosas físicas y no físicas, ¿sí? Y esa es la diferencia entre el mundo físico y el mundo metafísico. El mundo metafísico es el mundo que no es físico, pero ese meta implica que tiene un orden, ¿sí? No solo es algo que no existe físico y ya, no. Es un mundo espiritual, pero está ordenado, ¿sí? Tiene unas leyes, ¿sí? Se cumplen, tiene unos límites, ¿bien? Pero no es físico. Entonces, al tener esas leyes y esos límites, implica que hubo una materia prima para hacerla, pero que no es materia física, sino un orden. De pronto, la próxima sesión va a quedar más clara mi respuesta con Génesis 1:3, ¿sí? Que es cuando hablamos de la luz. Y ahí voy a explicar esta idea, ¿sí? Voy a explicar cómo la luz implica eso que tú estás preguntando, implica algo físico y algo no físico, ¿bien? Bien. Entonces, vea, voy a mirar si hay más.
Ok, no. Entonces, si alguien tiene aquí No, no hay en pasos. sala, también ahí en los tres punticos a la derecha, ahí no, ya no sé en estos tres punticos que se actualizó el Zoom y ahora no sé dónde es. En herramientas debe ser. Bueno, no, ahí abajo está, levantar la Está mano. la manito, Sí, abajo, ahí abajo, abajo. levantar la mano, ahí puedes dar clic y yo le doy la palabra para que haga alguna pregunta. Hay otra en el chat de Diana, vamos a mirarla. Dice, mm, ¿qué otros elementos aparte del agua no es CO2, sino solo CO? ¿Sí? El CO2 todavía no ha existido. ¿Sí? Sino solo CO, que es monóxido de carbono. El CO2 es el gas carbónico, que es transparente. Vamos a hablar de eso después. Y oxígeno podemos encontrar en Génesis 1.1, en varios, porque ya están, podemos hacer toda la estequiometría a esos 8 primeros elementos. El helio no va a reaccionar con nada, porque es un gas noble, no reacciona. Si ya está lleno en sus niveles energéticos de electrones, entonces no necesita meterse con nadie, es de la nobleza. Él no se mete con nadie, no se mete con los mantecas. ¿Sí? Él es high class. Bien, entonces nos quedan 7. ¿Sí? Entonces podemos ver, ¿sí? Por ejemplo, que en este caso se forma primero el monóxido, también se forma el ácido carbónico, ¿sí? Se forman óxidos de boro, también de nitrógeno, el gas NO2 y NO3, gas nítrico y nitroso, óxido nitroso y dióxido nítrico, y también se hacen óxidos de litio y berilio. El oxígeno es altamente electronegativo y altamente oxidante. Entonces, los otros eran unos amiguitos ahí que medio se estaban conociendo para unirse, ¿sí? Cuando llegó el oxígeno y tú, ¿sí? Se unió con todo el mundo, ¿sí? El oxígeno es muy fuerte y se une con todos, oxida a todo el mundo, daña a todo el mundo, ¿sí? Entonces, eso fue lo que sucedió. Entonces, ahí como la batuta en el orden, apenas aparece el oxígeno, la tiene el oxígeno. ¿Sí? Porque es más fuerte que todos los demás, ¿sí? Entonces, y luego el carbono, ¿sí? Pero la primera reacción del oxígeno es con el carbono. Inclusive, ¿por qué? Porque aunque el nitrógeno tiene más electronegatividad que el carbono, ¿sí? Pero el nitrógeno, su estructura química no es como la del carbono, que es tetravalente. El carbono es una pirámide, ¿sí? Y entonces se pega muy bien por cualquier lado. Bien, entonces la primera es, la estequiometría nos da primero con carbono y ya pues diferentes óxidos, sobre todo, y luego ácidos, ¿no? El ácido carbonoso y carbónico primero y luego los ácidos del nitrógeno, como el ácido nitroso y el ácido nítrico, pero primero fueron los óxidos antes que los ácidos, ¿no? Eso es. En el caso del berilio y del litio, se producen los óxidos, pero por su baja electronegatividad, ¿sí? Solo se quedan en óxidos, no hacen más. Mientras que ya lo que es nitrógeno y carbono, sí logran hacer con el hidrógeno y el oxígeno ácidos, ¿no? Ya podemos entrar a algunas digamos, algunas correspondencias, por ejemplo, en, em, en algunos compuestos también o sea, con hidrógeno y oxígeno, como por ejemplo el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, ¿sí? También se formó después del agua, ¿sí? Pero antes en Génesis 1.1 no había, ¿no? Pero básicamente fueron óxidos, ¿sí? En ese caso, estos gases nitrosos y nítricos, óxidos nitroso y nítrico también son venenosos, ¿no? ¿Sí? Pero la mayor cantidad, debido a la reactividad del oxígeno, es CO. ¿Sí? Básicamente lo que hoy vemos es la misma idea de lo que hoy vemos en el aire de nuestra atmósfera. El aire de nuestra atmósfera es 73% nitrógeno, 24% oxígeno y 3%, ¿sí? El resto, dentro de los cuales el 1% es argón y el 2% es el resto de los gases que existan. ¿Sí? Entonces, oxígeno, nitrógeno y argón es lo que nosotros tenemos. Realmente es nitrógeno, oxígeno y argón, pero el nitrógeno no nos sirve ni el argón, sino solo el oxígeno para respirar. Inspiramos nitrógeno, oxígeno y argón y expiramos nitrógeno y argón sin oxígeno. ¿Mm? Bien.
Entonces, eso es básicamente, ¿no? Ya pues podemos ir a algo más específico de la misma estequiometría, pero en forma general fueron primero estos óxidos y después esos ácidos. Bien, entonces dice Ivonne, si había tinieblas, podemos inferir que había lo contrario que es luz. Bien, podemos inferirlo, pero en el Génesis 1, en el 1.3 nos lo confirma y en el 1.14. Entonces, cuando lleguemos a eso, vamos a mirar qué pasó, ¿sí? Pero hasta ahí podríamos inferirlo, ¿sí? Pero como es la primera vez que está pasando, puede ser también que no había luz y que luego apareció la luz, ¿sí? O que luego Dios creó la luz y que primero había solo tinieblas. Pero vamos a mirar la siguiente sesión que nos dice la Biblia. O sea, esa también está para la siguiente. Entonces, dice acá una mezcla de química estructural o digamos más inorgánica, diríamos, y con química orgánica. Bien, aquí todavía no hay química orgánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no hay nada, elementos que puedan sostener la vida, porque en Génesis 1.2 todavía no hay, ¿sí? La química orgánica va a empezar, ¿sí? Después de Génesis 1.10. Ahí vamos a empezar a tener química orgánica, ¿sí? Como tal, ¿bien? Porque suceden varias cosas que la química orgánica no puede mantener, como fue en Génesis 1.5, cómo se va a ampliar la atmósfera, y vamos a mirar cómo fue que se amplió y todo ello, y si hay química orgánica, la mata a todo el mundo, ¿sí? O sea, ni siquiera deja existir la química orgánica para que haya vida. Entonces, después de Génesis 1.10, que ya cuadró la Tierra y ya los continentes y todo eso, ahí sí, entonces ya puede haber la química orgánica. O sea, que hasta ahora solo tenemos una química básicamente inorgánica hasta ahora. Bien. Bien, vamos con Aniet y Sara. ¿Sí? Dale, Aniet. Buenas noches, profe. Tengo una pregunta. Pues no se me llama la atención porque dice creó Dios y luego dice dijo Dios e hizo Dios y llamó Dios. O sea, es como, no sé, como el estilo literario. O sea, me llama la atención eso, ¿me puede explicar? Y la otra segunda pregunta es que mi hijo el otro día me estaba preguntando y no supe explicarle porque me preguntó si era que Dios seguía creando. O sea, no sé explicarle esa parte. Ok, bien. Entonces, lo primero, aunque sí hay un estilo literario, no es un estilo de literatura, que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Porque la Biblia no es un libro de literatura. ¿Mm? Bien, pero tampoco es un libro de ciencia. Pero sí habla sobre literatura y sí habla sobre ciencia. Y todo lo que habla de literatura y de ciencia es verdad. Bien, pero esas nombres o esas palabras, no nombres, sino palabras que usa, son a propósito y vamos a ir viendo porque nos está dando una información de la creación. Entonces, cuando dice y dijo Dios, o sea la luz, o produzcan las aguas, ¿sí? Son diferentes aspectos que tenemos que entender, ¿sí? Para explicarnos las ciencias. Bien, y conocerlo a él qué estaba haciendo, porque ahí no creó, sino produjo, porque ahí dijo sean o hayan y no dijo crear, ¿sí? Entonces, todo eso es el Espíritu Santo, no usando bonitas palabras para que le creamos y lo amemos, sino dándonos la información correcta para que entendamos cómo fue que Él hizo todo por nosotros, ¿no? Entonces, esa es la primera. Y la segunda, Dios sigue creando. Bueno, eso lo íbamos a hacer cuando llegáramos a Génesis 2, pero voy a responderlo de una vez. Entonces, la respuesta está en Génesis 2, 2. Nos han enseñado que Dios creó el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día, pero eso no es verdad. Dios solo creó 3 veces, ya las vimos. Cuando Dios, y también nos han enseñado que Dios acabó la creación en el día sexto y el séptimo día descansó, pero eso tampoco es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Génesis 2:2? Y acabó Dios en el día séptimo la creación, la obra que hizo. No la acabó en el sexto, sino en el séptimo. Pero estoy seguro que a todos nos enseñaron que fue en el sexto que acabó la creación. ¿Sí? Los que vimos historia hace 2 meses, ya sabemos por qué fue. ¿Recuerdan Usher? Que Usher hizo la genealogía y entonces lo que hizo la iglesia fue hacer ese dogma y enseñar a Usher en lugar de enseñar la Biblia. Bien, entonces
Por eso Usher escribió que Dios acabó la creación el día sexto, ¿sí? Pero la Biblia no dice eso, ¿sí? Usher escribió eso para cuadrar su idea, ¿sí? De la genealogía y de que Enrique VIII es directo primogénito desde Set, para que pues la verdadera iglesia fuese la iglesia anglicana y lo de la iglesia católica. Entonces, y por eso pues dio la fecha de la creación en el 4004 antes de Cristo a las 5 de la tarde. Bien, y eso fue lo que la iglesia enseñó, pero es mentira. Porque la Biblia nos dice que Dios acabó la creación, la obra que hizo en el día séptimo y reposó de la obra, de toda la obra que hizo. Entonces, aquí la clave para la respuesta de Daniel es acabó, ¿sí? Ya no está creando más, ¿sí? Pero el día séptimo no se ha acabado. Porque en ningún lado dice, y fue la tarde y la mañana, el día séptimo. Bien, tenemos que ver qué significa el 7, cómo Dios les enseñó el 7, o sea, porque ellos son semitas, y al ser semitas, ¿quién fue Eber? Y de ahí vienen los hebreos, los descendientes de Eber son los hebreos, y porque ellos tienen su matemática en base 7. Y entonces ya con Moisés, pues como Moisés era semita, ¿sí? Era hebreo, entonces pues le enseñó con su matemática. Entonces en base 7, y pues por eso son 7 días. Bien, después vamos a mirar en la sesión 4, vamos a mirar qué son los días de la creación, cómo es, por qué hice esto, por qué hice lo otro. Bien, muy bien, vamos con Sara. Oscar, yo hoy voy a tomar un rol raro, como para también ponerme en un lado reactivo de la gente a la que uno siempre le ha tratado de hablar algo de cosmovisión, de la creación, que pareciera un tema tan fácil. Y entonces me voy a poner en ese papel de decir, bueno, ¿y a mí como para qué, como cristiano, me sirve esto? O sea, realmente a mí que me interesa saber que la química, que la física, que todo eso sí ya está escrito y solamente pues es escuchar y creer o leer y creer. Entonces, hoy quiero hacer a propósito de esa Ok, pregunta, muy bien, buena pues pregunta. aprovechando que tenemos tanta gente nueva hoy en el Listo. curso. Buena pregunta. Entonces, Dios se revela, de acuerdo a Deuteronomio 29:29, en todos los conocimientos, no solo en el conocimiento religioso. ¿m? Y nuestra fe viene por el oír la palabra, pero la palabra no solo habla de religión, habla de muchas cosas. Bien, habla de muchos conocimientos, pero todo eso acrecenta nuestra fe. Yo puedo creer que Dios creó, ¿sí? Pero no sé cómo ni por qué. Pero cuando yo sé cómo creó y por qué, ¿se me aumenta la fe o no? Pues claro, ¿cierto? Entre más información yo tenga de un conocimiento, más lo domino, ¿sí? Entonces más lo conozco, ¿sí? Y conocer implica saber en compañía de Dios. Eso es conocer, ¿sí? Entonces, eh, eh, se requiere entender la creación correctamente, no para que todos sean apologetas y vayan a la apologética, de pronto Dios va a llamar a uno. eh, y yo, pues que he sido apologeta hace pues 34 años, eh, siempre llamo a la apologética la última carta, ¿sí? No la primera, ¿sí? La última carta que necesitamos es la apologética porque la apologética es Primera de Pedro 3:15. ¿Sí? Está preparado para presentar defensa ante la razón de vuestra esperanza con humildad y mansedumbre. ¿Mm? Está preparado para presentar defensa cuando te pregunten la razón de tu fe. ¿Bien? Entonces la apologética no es reactiva, sino es defensiva. Por eso es la última opción. Entonces yo necesito pensar otras cosas y ahí sí, la apologética. El error es cuando ponemos la apologética primero que otros conocimientos. Necesito entender más el pensamiento de Dios, entender más la filosofía, por ejemplo, entender más la teología, antes que la apologética. Entonces no es para que todos se vuelvan apologetas, pero sí es para entender cómo Dios lo hizo. Y para eso necesitamos las ciencias, porque Dios se revela a través de las ciencias. ¿Sí? Isaías 28:9 nos dice de las partes del conocimiento. El conocimiento se divide en dos partes, la doctrina y las ciencias. La ciencia debe enseñar, la doctrina debe hacerse entender. Y esas son las dos partes de todo el conocimiento solo tiene dos partes, doctrina y ciencias. ¿Sí? La doctrina, ¿sí? Son las leyes de Dios
sobre él y el conocimiento de él religiosamente. No es la teología, sino es de él. La teología es una ciencia humana, es una interpretación nuestra de lo que Dios ha revelado. Bien, pero la doctrina es esto es Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con los católicos podemos tener diferente teología, ¿sí? Ellos dicen que hay que hacer una primera comunión, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros no, ¿sí? Ya. O que hay que bautizar a los niños, pero, ¿sí? Sí, tenemos la misma doctrina, aunque tenemos diferente teología, porque ellos creen que es el Hijo de Dios, Cristo, que Dios es eterno, inmanente, ¿sí? Esa es la doctrina. Entonces, todos los conocimientos son doctrina y ciencias. Todo el resto de los conocimientos que no es doctrina, todos son ciencias. Bien, entonces, de pronto la próxima sesión voy a hacer la explicación de las ciencias para aclarar un poquito más esa idea. También, entonces, recuérdame, Sara, y hago al inicio esa explicacióncita también. Oscar, y yo quiero como complementar tu respuesta, si me lo permites, desde mi propia experiencia. Dale, claro. Eh, Porque como para ilustrar un poquito a las personas que están hoy, realmente mi experiencia ha sido de que estamos enfrentándonos a un mundo lleno de muchas doctrinas y muchas falsas ciencias o cosas equivocadas que no provienen de Dios. Y a veces como cristianos pensamos que solamente es con la teología que ganamos todos esos espacios que hemos perdido por ignorar todas estas verdades. Entonces, sin uno ser químico, sin uno ser físico, sin uno ser astrónomo, como lo hemos visto con Oscar en diferentes ramas del conocimiento, uno puede tener elementos de base, ¿cierto? Con argumentos importantes para poder realmente comprobarle a la gente sin peleas doctrinales y sin peleas de odio que realmente la ciencia comprueba, la física comprueba que hay un Dios. Entonces vuelvo a tu primer slide donde decías que la poca ciencia niega a Dios, pero la mucha lo confirma. Y yo creo que todos estos cursos lo que nos sirven realmente a todos es para no volvernos expertos en la química, en la física, sino tener herramientas en donde las personas que no creen los principios de Dios, pero que hoy los vemos gobernando, ocupando las diferentes esferas de la sociedad, de toda la humanidad, pues se han preocupado por sacar todo esto de los principios de Dios y hoy en día pues vemos que faltan personas con este tipo de conocimiento. Entonces, ese es el reto y eso es lo que me motiva a mí a seguir aprendiendo contigo y con todas las personas que nos acompañan. Sí, básicamente ahí la idea es una idea de lógica filosófica, y no me refiero tampoco a que todos se vuelvan filósofos y lógicos, pero sí usar la lógica. Si tú crees en la ciencia, pues el lenguaje, ¿cuál es el lenguaje de la ciencia? La matemática. Y si crees entonces que la matemática puede mostrar la ciencia, pues entonces aplícala. Y al aplicar la matemática se necesita más fe para creer que no hay Dios que para creer que sí hay Dios, ¿sí? A través de la ciencia lo que nos sugiere es que hay un Dios, ¿sí? Y no solo que hay un Dios, sino que ese Dios es el Dios que está escrito en la Biblia, ¿sí? Con esas propiedades, ¿sí? Eterno, que hay un universo, ¿sí? Eso es lo que vemos en la realidad científica. Pero se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano, ¿sí? Porque es más ilógico ser ateo que cristiano, ¿sí? Yo digo, una persona, o sea, ¿cómo partir de que alguien sea inteligente? Primero que sea cristiano. Si no es cristiano, no es inteligente, ¿sí? ¿Sí? Inteligente no es, sino que sabe, ¿sí? Pero no es inteligente. Porque inteligente, ¿sí? Requiere que a partir de su propio razonamiento, ¿sí? Llegue a las conclusiones correctas. Eso es ser inteligente, ¿sí? Pero no ha llegado a la conclusión más correcta de todas y es que hay Dios. O sea que no es inteligente. Esa es la conclusión más fácil de todas. O sea, lo más obvio es que hay Dios, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la misma ciencia pues sugiere eso, ¿bien? Y por eso pues en la creación acá Dios dejó la cosa tan bien escrita para que no tengamos duda. ¿M? Porque yo puedo decir, sí, yo creo que Dios creó todo, ¿sí? Pero que no tenga duda, ¿sí? Que Dios creó. Me vienen a hablar de otra cosa, no tengo duda. Pero no por un dogma, sino porque aplicamos la ciencia y me dice, es más obvio, es más lógico que hay Dios. O sea, se necesita más azar
Más difícil que no haya Dios a que sí haya Dios. Mucho más difícil. La posibilidad de que el grado de orden que vemos en el universo, con las leyes que tiene el universo, se dé por azar es prácticamente nula, ¿sí? Solo acá en la Tierra tenemos más de 1800 variables para, o sea, solo para que haya vida en la Tierra. Tenemos más de 1800 variables a 2010, ¿sí? Para la vida. Darwin solo tenía 8 variables cuando hizo su teoría. ¿Mm? Darwin estaba jugando en el casino el 8-7, en el casino juegas el 777, ¿sí? Pero Darwin estaba jugando a sacarse 8 7. Hoy si Darwin quiere jugar al azar, tiene que sacarse el 1807. Bien, ya debemos ir más de 2000. ¿Sí? Variables que necesitan exactas todo el tiempo para que haya vida acá. ¿Mm? Entonces, ¿qué es más lógico? ¿Que alguien ordenó estas leyes? ¿Una mente ordenó estas leyes? ¿O que todo el tiempo estamos sacándonos el 1807 cada segundo? No, no es lógico, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas por azar tienden a dañarse. Esa es la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? ¿Sí? Los sistemas abandonados, ¿sí? Se corrompen. ¿Mm? Bien. Entonces, las cosas, si tú las dejas abandonadas, no se embellecen, ¿cierto? No se embellecen, ¿cierto? Se dañan, se ponen feas, ¿sí? Esa es la segunda ley de la termodinámica porque no hay energía sobre ellas. O sea, no hay una energía que incida sobre ellas. Sí tiene energía, pero no se crece la energía. Y si no hay productividad de energía, pues no hay belleza, no hay cuidado. Y ese es el orden de Dios para el universo. Entonces, hay varios libros, pero hay uno muy bueno que es largo, pero que me gustó mucho, que se llama No tengo tanta fe para ser ateo, que trata precisamente ese tema de la posibilidad de que no haya Dios es mucho más ilógica de que sí haya Dios. Y solo desde el punto de vista científico. No estamos hablando del punto de vista filosófico y religioso, que es obviamente mucho más fácil de entender y mucho más obvio que con la ciencia. ¿Sí? Porque ya en la ciencia pues tenemos que meter matemática y sobre todo estadística, ¿sí? Probabilidad. ¿Sí? Entonces, la posibilidad que pase es ilógica. Eh, Voy a hacer este último comentario y ya nos pasamos mucho, me da pena con ustedes. Eh, yo creo que les comenté alguna vez que mi pasatiempo para descansar un poco mi mente es ver accidentes aéreos, simulación de accidentes aéreos, ¿cierto? Entonces, hay un accidente aéreo buenísimo, un incidente aéreo buenísimo, buenísimo, ¿sí? Que sucedió aquí en Colombia. ¿M? Y es que a un avión de Avianca se chocó contra un globo, ¿m? Pero un globo gigantesco, ¿sí? Entonces, eh, em- hubo unos estadistas que empezaron a investigar la probabilidad de que eso pase. ¿M? Era la primera vez en la historia que se registraba eso, que lancen un globo en Envigado a las 9 de la mañana y que ese globo tome una ruta y caiga en la cabecera norte de la pista del aeropuerto El Dorado, ¿sí? A las 9 de la noche. ¿M? ¿Qué posibilidad había de que eso pasase? ¿Cuántas variables hay? Vientos, montañas, ¿sí? Temperaturas, tamaño del globo, tensión con que se armó, materiales con que se armó, papel, ¿sí? Bueno, ¿sí? Era eso, ¿sí? Tiene una probabilidad, es la segunda probabilidad más ilógica, o sea, que hemos podido calcular. Esa, en la historia. El ser humano no ha podido calcular algo más ilógico que, o sea, hay una aún más improbable que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es poder ordenar los átomos, pero eso ya lo vimos que ya lo hizo Cristo cuando atravesó la pared. Bien, recuerdan que Cristo, cuando ya él resucitado, pero él resucitó en cuerpo, ¿sí? En cuerpo. Él tenía cuerpo. Entonces, si tú miras Lucas, siempre dicen, ellos entonces iban con los discípulos y entraron por la puerta. Buh. Entonces, ¿por dónde quiere que entre? ¿Por la ventana? Pero tú mira y lee bien y siempre dice entraron por la puerta. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque luego van a contar que no entró por la puerta, sino por la pared. ¿Sí? Entonces, por eso hacen ese énfasis. ¿Sí? Entonces, Cristo entró por la pared.
¿Por qué? Porque se le fue dada toda la autoridad a él. Y él es todas las cosas en él subsisten. Y más o menos el promedio de alguien en esa época judío en cuerpo era alguien de unos 60 de estatura con un peso, ¿sí? De unos 60 kilos. ¿Sí? Entonces, eh, eh, cada 60 gramos de pared, ¿sí? La pared es dióxido de silicio, ¿no? Eso es la arena, ¿no? Eh, cada 60 gramos de dióxido de silicio, o sea, de pared, tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. O sea, 6 cuatrillones 203 mil trillones de átomos. Cada 60 gramos de pared. Y el señor medía 1,60. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta pared tuvo que mover para él entrar por la pared? ¿Qué fue lo que hizo el señor? Tomar todos los electrones de esa cantidad de átomos por cada 60 gramos, pero tuvo que pasar al menos su altura en peso de pared, que estaríamos hablando de unos mínimo unos 20 kilos de pared, ¿sí? Si cada 60 gramos tiene esa cantidad de átomos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que una molécula tiene esa cantidad de átomos por el número de Avogadro. Y el Señor controla todos los átomos de todo el universo. ¿Mm? ¿Bien? ¿Y qué hizo? Hacer que los electrones se alejaran del núcleo de cada átomo para crear un vacío y atravesar la pared. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que él dice que si lanzamos una pelota de tenis contra una pared, ¿sí? Puede haber una probabilidad de que en algún momento, ¿sí? Todos los electrones estén lejos para que la pelota de tenis atraviese la pared. Esa es la probabilidad más loca. Y la segunda probabilidad más loca en la historia fue la del avión de Avianca que se chocó contra el globo. ¿Sí? Pero a veces pasa. ¿Sí? Esto por primera vez pasa cuando usted ve el video y uno dice, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a pasar esto? Todos los errores que pasaron, ¿cómo es que nadie se da cuenta? ¿Cómo es que ven los globos y no corrigen? ¿Cómo es que, sí? El globo preciso, se le acaba el combustible ahí, ¿sí? No. Entonces, ¿qué posibilidad había que se le acabara en cualquier otro lugar? ¿Qué área tiene Colombia? ¿Cómo iban los vientos? ¿Cómo cambiaron los vientos? ¿Cómo cambió el sol? La temperatura, todo, cómo tenía que variar todo para que llegara ahí. Es demasiado, ¿sí? Entonces hay muchas variables, pero a veces pasa. Pero ¿cada cuánto pasa? Que todo por azar llegue a ordenarse. Casi nunca. No, pero si dejamos mucho y mucho tiempo, podría pasar, ¿cierto? Sí, podría pasar en mucho, mucho tiempo, pero con pocas variables. Darwin tenía 8 variables para la vida, hoy tenemos 1800. Para que por azar esas 1800 variables estén en el valor correcto, en el ajuste fino todo el tiempo, ¿sí? Es prácticamente imposible. Entonces, para que pase por azar eso alguna vez, tiene que haber al menos 11 veces más de tiempo del tiempo que tenemos. Pero como ya sabemos cuándo empezó el tiempo, ¿sí? O sea, ese en el principio ya sabemos cuándo empezó, ¿sí? Pero eso se los voy a, bueno, no se los voy a enseñar esta vez. Si hacemos el de al revés, sin Biblia, se los puedo enseñar, ¿sí? Porque la Biblia no lo enseña, pero con la ciencia ya lo sabemos, ¿sí? Y eso fue hace 13.800 millones de años. ¿Sí? Si con las variables para la vida que tenemos hoy, Darwin no conocía la célula, ¿sí? Entonces, ni la bioquímica, ni el ADN, nada de eso. ¿Sí? Entonces, se necesitaría 11 veces más de tiempo y no hay tiempo, porque ya sabemos cuándo empezó el tiempo, ya sabemos cuándo empezó el universo, por la teoría de la relatividad, la teoría más exacta en física que ha encontrado el ser humano. Por lo tanto, es imposible la evolución. Bien, entonces, a medida que vamos encontrando más y más información científica, se hace más difícil que no exista Dios y se hace más fácil que exista Dios, ¿sí? Entonces, de manera que no tienen excusa. Dios va a revelar su conocimiento de manera que no tengan excusa. El que no crea en Dios es porque es necio, ¿sí? Bien, entonces debemos entenderlo. Yo era un necio, yo era ateo y era un misionero ateo. O sea, no solo era no creyente, sino ateo.
Recuerden que a los 12 años, yo creo que les comenté alguna vez que fundé un periódico de ateísmo, ¿no? A los 12 años, que se llamó Entérese de la Verdad. Fue el Facebook de la época. Ese periódico se vendía en la mayoría de colegios de Bogotá, donde enseñábamos que Dios no existía. A los 14 años me compré mi primer carro, ¿sí? Sin poder manejar, con la publicidad que vendíamos en el periódico, para enseñarle a la gente que Dios no existía y que la verdad era que Dios no existía. ¿Y qué me hizo Dios? Pequeños saltomontes, no tienen ni idea, ¿sí? Y, y a los 17 años conocí al Señor y ya desde ahí le sirvo enseñando pensamiento, pues para que Él sea conocido. ¿Bien? Bien, entonces eso es. Entonces, si de verdad queremos acercarnos a Dios o queremos comprobar que Dios no existe científicamente y somos justos, ¿sí? Y somos justos con la ciencia, no hay forma de que no llegues a Dios. Siempre vas a llegar, no hay forma. Hay una película muy buena que se llama El caso de Cristo, no sé si se la han visto, pues es un libro, pero el libro es bueno, pero la película es muy buena, entonces vale ver la película y así no se lee en el libro. ¿Bien? ¿Y qué es el caso de Cristo? Vean, es esa misma idea. Un ateo que quiere comprobar que Dios no existe y termina, ¿sí? Siendo uno de los más famosos predicadores usando la ciencia para Dios. Bien, bien. Muchas gracias, Sara. Nos pasamos un poco hoy. Discúlpame, pero bueno, ahí Pero vamos ahí están a diciendo que hasta continuar. las 12, que no hay problema. Bien, bien. Entonces, Muchas gracias, Oscar. Gracias bueno, a ahí todos. estamos, Buen vamos a día. ir, tranquilo que vamos a acabar en el lunes último, ¿sí? Pero esta es la lentica porque los primeros versículos son los más difíciles. O sea, hasta el número 5 son los más difíciles. El más difícil de toda la creación es el 5, ¿sí? Entonces, y de ahí para allá ya es fácil. Ya después, ya como uno ya sabe qué pasó antes, pues obvio, 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 pero al principio no es obvio. Pero ya después usted va a ver, pues obvio, 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 pues ya tiene eso, pues obvio. Pero como no teníamos nada, entonces esos son los más difíciles. Bien, bien. Entonces nos vemos el próximo lunes. Un saludito a Nos todos. vemos. Muchas gracias. Buenas Muchas noches a gracias. todos.